¿Qué tal, amigos? Terminamos hoy la serie de las 10 reglas de oro para permanecer feliz con la persona que tú amas, basado en la tarjeta que conservo de mi esposo. 10 Golden Rules for Staying Happy with the One You Love. Entonces vamos a hacer la última. La última, no sé ustedes qué pensarán después de todas estas 9 reglas que vimos. Por supuesto, esto no es todo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en un matrimonio. Y hay veces que lo mejor es no hacer nada. Hay algo que yo aprendí de los americanos. Tienen una frase que dice, "If it's not broken, don't try to fix it". ¿Qué quiere decir eso? Si no está dañado, si no está roto, no trates de arreglarlo. Hay que dejar que todo fluya naturalmente, como el agua. En un matrimonio, lo importante es procurar siempre un ambiente de paz, de tranquilidad, de amabilidad, de amistad, de comprensión, de confianza, de respeto ante todo. Y si se propician esas cosas, además de darle al otro el espacio, la independencia que necesita, si se propician esas cosas, el matrimonio va funcionando naturalmente. Entonces la verdad es que no es que tengamos que volvernos expertos, no, hay que aprender también de los errores, eso es muy importante. No hay que pensar que todo nos va a salir perfectos, hay que darle un margen al error, hay que pensar que se nos da la oportunidad de corregir nuestros errores y de aprender de ellos para no volverlos a repetir. Bueno, entonces la regla de hoy es, la número 10 es have fun. Esa es una frase que se escucha mucho en inglés, significa diviértete. Pero también tiene su otra connotación, cuando alguien va a hacer algo que de pronto nosotros no podemos hacer, no podemos ir, de pronto alguien dice, voy a viajar de vacaciones, entonces uno puede decirle have fun o enjoy it, have a nice trip. Pero cuando tú dices have fun, es ten diversión, pero eso se traduce como en diviértete. Pero también significa que, qué envidia, yo no lo puedo hacer. Bueno, have fun. Recordemos, este canal es bilingüe, entonces para que vamos aprendiendo más términos en inglés, have fun también significa cuando alguien está haciendo algo que de pronto no es muy placentero, de pronto limpiar la casa, de pronto ir a lavar la ropa, cuidar los niños, bueno, entonces uno le dice have fun, o sea que, bueno, diviértete, aunque no es placentero, pues tómalo como, tómalo suave, ¿verdad? No todo tiene que ser diversión, de bailar, de estar enfiestado, bueno, puede hacer que las cosas que no son tan placenteras se conviertan en algo que aprendemos a, primero, a aceptarlo y segundo, a disfrutarlo. Se puede vivir feliz, aunque no estemos, por ejemplo, gastando una cantidad de dinero, o paseando, comiendo manjares o enfiestados. Bueno, se puede ser feliz disfrutando lo pequeño, lo mucho, lo poquito, lo grande que se nos presente. En un matrimonio, cuando hay deficiencias, cuando hay cosas que arreglar, cuando hay cosas que solucionar, pues hagamos de esto una fiesta, pero seria, ¿verdad? O sea, es algo como la combinación entre lo serio y lo divertido, sin dejar nuestra responsabilidad, entendiendo que el matrimonio es simplemente una forma de vivir un poco diferente a como se viviría si se estuviera solo, pero no es nada diferente a como se vive con los hermanos. Muchos somos afortunados de tener hermanos. Yo soy bendecida y agradezco todos los días por tener a mis hermanos, pero otros de pronto no han tenido esa oportunidad. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Simplemente esas normas que se aplican a vivir en fraternidad se pueden aplicar también al vivir con otra persona. Lo importante es siempre tener la voluntad. Cuando nosotros perdemos la voluntad para hacer las cosas, entonces es allí donde ya no vamos a tener salida, no vamos a ver un panorama prometedor, vamos a perder la esperanza, lo vamos a ver todo negativo, vamos a empezar a criticar y a criticar y a criticar. Entonces lo primero es tener la voluntad para amar, la voluntad para aceptar al otro como es,
la voluntad para servirle cuando necesite, la voluntad para escucharlo, la voluntad para pedir perdón cuando necesitemos, cuando nos equivoquemos, la voluntad para perdonar cuando el otro también se equivoque. O sea, Dios, nuestro Señor, el que nos creó, nuestro Padre Creador, nos dio esa cualidad que no la tienen otros seres, la voluntad. Y si nosotros no la usamos, nos estamos asimilando a los animales o casi a una planta que va como el árbol que para allá y para acá, donde la lleve el viento. Entonces, la voluntad sobre todo. Todo esto que vimos en esta serie de reglas de oro se puede lograr con voluntad y muchas cosas más en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida profesional, en tus estudios, lo que sea. Si no tienes voluntad de hacerlo, por mucho que sepas, por mucho que estudies, por mucho que tengas dinero, no lo vas a hacer. Gente que está dilatando las cosas, postergándolas. En inglés sería procrastination. La dilatación, la postergación de las cosas. Cuando uno sabe que necesita hacer algo, quiere hacer algo, tiene una meta o tiene una responsabilidad, tiene un oficio, una tarea, un trabajo, pero no le da la importancia ni la prioridad que necesita y no la emprende, no la empieza. O a veces se empieza, pero no se termina. Entonces, todo eso depende de qué voluntad tengamos. Debemos ejercitarla. Si no la tenemos, tenemos que adquirirla. Tenemos que primero empezar a repetirnos nosotros. Si podemos, yo puedo, yo quiero. O sea, si yo lo quiero, yo puedo. Entonces, seguirnos alimentando de todo eso. Por eso, esta camiseta se las quiero compartir. Possible. Es posible en inglés. Possible. Cuando alguien te dice, it's possible, es posible, ¿verdad? Es una palabra que me identifica porque a través de todas mis experiencias que ustedes ya algunos han conocido en mi libro Yo vine mañana y me voy ayer, y muchos pues me conocen personalmente y pues han sido parte de mi vida. Esa palabra yo la tuve que incorporar a mi vocabulario porque yo no puedo pensar en ninguna cosa que no sea posible. Para mí todo es posible. No me preocupo cómo lo voy a hacer. El cómo es algo que yo se lo dejo a Dios. Él es el único que sabe. Yo solamente lo pongo en mi mente, mi corazón, y pongo mi voluntad y hago lo que necesito hacer y los resultados se ven. Entonces, el possible, la palabra posible, es algo que tú necesitas siempre tener en tu vocabulario. Que tienes una enfermedad, es posible que te cures. Que tienes una persona que no se la aguanta a nadie o que en esa relación no hay nada que hacer, ten fe, es posible que las cosas cambien. Aquí no pararía yo de contarte todas las cosas que ante los ojos de otras personas y aún de la ciencia son imposibles, pero para mí se han hecho posibles. Porque lo primero es la fe, la esperanza. Bueno, no sé cuál de las dos van primero, eso es como el huevo y la gallina, pero para mí, yo pienso que uno tiene que tener esperanza. Si uno pierde la esperanza, ¿de qué va a tener fe? Si no tiene nada que esperar, ¿verdad? Entonces, have fun. No importa lo difícil, no importa lo aburrido, no importa lo tormentoso que a veces se vuelve una relación o algo, diviértete, sácale el jugo. El sentido del humor es necesario también en las relaciones de pareja. Cuando hay alguien que de pronto dice algo o hace algo indebido, pues no usar el sarcasmo, que es muy diferente. Tengan mucho cuidado con el sarcasmo, pero sí un apunte divertido. Ojalá pudiéramos desarrollar esa cualidad, el sentido del humor. No tomar las cosas tan a pecho a veces, de que, uy, no, esa persona me echó una indirecta, o que me hizo esto, o lo otro. Entonces, sentirse uno como la víctima siempre. Dejemos de ser víctimas y empecemos a ser los actores de nuestra propia vida y a dar el mejor ejemplo para que otros copien eso, porque si seguimos esperando que sean los demás los que empiecen a cambiar y a mejorar, pues jamás vamos a hacerlo. Hazlo tú mismo, muéstrate como tú eres, deja que las cosas fluyan, aprende de la naturaleza, ¿verdad? Diviértete a pesar de las dificultades, disfruta ese momento. Algo que nos pasó con mi esposo fue, por ejemplo, el carro mío, él lo iba manejando un día que íbamos para la iglesia. Bueno, eso también está en mi libro, Yo vine mañana y me voy ayer.
Eso sucedió como en el año 2013, 2014. Mi carro pues era del año 92. Era como de más de 20 años. Tenía ese carro, pero me había dado la mano. Yo con eso iba a trabajar. Era un carro bueno. Ya se le había dado un golpecito una vez con el que frenamos en una luz. Mi esposo se confió y arrancó, pero la otra persona que estaba delante no había arrancado. Y entonces le dio un poquito y eso hizo que la tapa de adelante se deformara un poquito, entonces ya no cerraba bien. Le hizo un arreglo como pudo y anduvo por un tiempo el carro así, hasta que un día íbamos en camino a la iglesia un domingo, como a las 8:30 de la mañana. Entonces esa tapa se levanta y se va contra el parabrisas, y el parabrisas pues por supuesto se quebró y mi esposo detuvo el carro, lo llevó para el lado. Y yo lo tomé como que bueno, pues las cosas no son eternas. De esto algo bueno ha de salir. Mi esposo pues estaba demasiado estresado y aún así fuimos a la iglesia ese día. ¿Y qué pasó? Que nos tocó comprar otro carro y realmente valió la pena porque fue un carro muy bueno que pudimos pagar de segunda, pero lo pudimos pagar por cuotas. Cuando yo estoy en una situación así, yo digo, es como una especie de consuelo, es bueno, las cosas podrían ser peor. Si hubiéramos ido a una velocidad mayor, pues hubiera sido de pronto fatal, que nos hubiéramos estrellado o algo hubiera pasado, que uno pierde la visibilidad. Imagínate tú que se te venga la tapa encima. Entonces cosas así, pero la verdad es que uno tiene que siempre confiar en Dios. Yo siempre lo que hago es confiar en Dios, que a pesar de todo lo que pase, Él no me va a fallar. O sea, Él no me ha fallado y así tenga que sufrir un poco a veces, pero bueno, al final vamos a estar bien. Es algo que he aprendido a través de todas mis peripecias, de todas mis vicisitudes, bueno, como lo quieran llamar, y por eso es que puedo decir que la palabra imposible no existe para mí. No existe nada imposible. Todo es posible, como dijo Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Esa frase me la repitió una vez mi mamá cuando estaba en una de mis crisis de nervios. Estaba yo en la cama y ella pues tratando como de ayudarme, como de calmarme. Entonces eso me ayudó durante toda mi vida, durante todos estos años. Yo entendí que yo sola no podía manejar esto, que mi bipolaridad era algo que se me salía de las manos, pero yo sí podía actuar. Yo no podía actuar como una víctima, yo no podía echarle la culpa a nadie. Yo tenía que buscar la solución, aunque me dijeran que eso no tenía remedio, pero yo pude encontrar otras cosas, unas alternativas, un estilo de vida que tuve que adoptar para poder salir de ese problema. Entonces de ahí es que el imposible desapareció. La palabra posible debe ser nuestra primera en la lista. Si tú quieres algo y estás de acuerdo con la voluntad de Dios, pues Él te va a ayudar. Gracias a todos por su audiencia, por compartir estos mensajes que a otros les puede ayudar. Live Better, Vive Mejor. Y este libro lo pueden adquirir en Amazon. Yo vine mañana y me voy ayer. O en inglés, I Came Tomorrow and Live Yesterday. En versión digital, que se descarga inmediatamente, o en papel, puede demorar unas 2 o 3 semanas en llegar. Y es en todo el mundo. Recuerde, este libro, donde quiera que Amazon despache libros, lo pueden adquirir por el internet. Que tu matrimonio marche cada día mejor. Si tienes planes de casarte, de tener tu pareja, ánimo, es una bendición. No te prometo que va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa, pero te prometo que si lo pones en tu mente y le pides ayuda a nuestro Señor, Él te va a ayudar. Y aprendamos de José y María, nuestra madre, porque ellos también tuvieron un matrimonio que no era muy usual. A pesar de todas las dificultades que vivieron, ambos mantuvieron esa unidad y supieron criar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también nos ilustra mucho sobre esa parte de los matrimonios. El apóstol Pablo escribió cartas sobre ese tema. Entonces de ahí también podemos aprender. No todo tiene que salir de nuestra imaginación o lo que nos dice la gente. De la Biblia aprendemos realmente muchas cosas para nuestra vida personal y conyugal. Cuídense, un abrazo, los quiero mucho.